Hola chicos, ¿cómo están? Realizaremos el tercer repaso para postular a la Universidad Mayor de San Marcos. Esta práctica contiene preguntas muy parecidas, típicas, que suelen venir en el examen mayor de San Marcos y pues se toma como referencia la guía de prácticas de la Academia Duni, del repaso a Duni. Bueno, espero que el video contribuya a tu conocimiento y que cada día aprendas más, de tal manera que estés más cerca de lograr tu objetivo, que es ingresar a la San Marcos, a la Decana de América. Bueno, comencemos con la tercera práctica dirigida. Primera pregunta. Las deridofitas son plantas criptógamas que se caracterizan por qué. Bueno, automáticamente en tu mente recuerda la palabra pteridofitas y criptógamas. Pteridofitas son los helechos, ¿está bien? Y criptógamas son las plantas sin semilla. Entonces, las plantas se dividen en dos grupos: las plantas sin semilla, denominadas criptógamas, y las plantas con semillas, denominadas fanerógamas. Las criptógamas, a su vez, se dividen en dos: briófitas y pteridofitas. Ambas no poseen semillas, en vez de ello poseen esporas. ¿Está bien? Las briófitas como los musgos y las pteridofitas como los helechos. Por este lado, las fanerógamas se dividen en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas poseen semillas, pero semilla protegida por un ovario, mientras que las gimnospermas presentan semilla desnuda. ¿Está bien? A su vez, las angiospermas se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Está bien? Ahora, lo que no está aquí en el esquema es lo siguiente, y te recomiendo que lo apuntes. De los 4 tipos de plantas, briófitas, pteridofitas, angiospermas y gimnospermas, la primera es la que presenta fase gametofito dominante y es avascular. Las 3 siguientes presentan fase esporofito dominante y son vasculares, es decir, presentan xilema y floema. Entonces a mí me preguntan planta criptógama. Planta criptógama puede ser briófita o pteridofita, pero a la vez me dicen que presente esporofito dominante, y obviamente el que presenta esporofito dominante es la planta criptógama tipo pteridofita. ¿Está bien? Entonces, clave dadito. Siguiente pregunta. Las plantas que presentan semilla desnuda y crecimiento secundario tienen como uno de sus representantes a, como te comenté, dentro de las plantas fanerógamas tenemos a las angiospermas, que presentan semilla protegida por un ovario, y las gimnospermas, que presentan semilla desnuda. ¿Está bien? Y obviamente dentro de las gimnospermas tenemos a los pinos, etcétera, ¿no? Las famosas coníferas, ¿está bien? Las coníferofitas. Entonces, clave, coníferas, ¿por qué? Porque forman conos, ¿cierto? Conos, o también llamado estróbilos. Mientras que aquí se forman las famosas flores verdaderas. Clave enano. Bueno, aquí la imagen se colocó para indicarte que la briófita, por ejemplo, un musgo, una hepática, o también un antocero, tiene esta forma, donde la parte gruesa de aquí abajo es la fase gametofítica. Esta parte delgada es la parte esporofítica. La parte esporofítica va a morir y la que te va a quedar dominando es la fase gametofítica, lo que te había comentado. Y en las 3 que restan, la fase que domina es la fase esporofítica. ¿Está bien? Esporofítica. Aquí, por ejemplo, tenemos a los helechos, también están los licopodios, los equisetos. Aquí tenemos a las gimnospermas, ¿no? Como pino, abeto, ciprés, araucaria, diablo fuerte. Acá tenemos a las angiospermas, como por ejemplo una rosa, tulipanes, girasoles, todo lo que tiene flores. ¿Está bien? Y pues fíjate acá, en las angiospermas se forma fruto, ¿no? Y la semilla se protege, mientras que acá la semilla no se protege. Siguiente pregunta. Las angiospermas que carecen de crecimiento secundario se clasifican como. Acá es muy importante, mira, las angiospermas, como te comenté, pueden ser monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿cierto? Las angiospermas que carecen de crecimiento secundario se denominan liliópsidas, las famosas monocotiledóneas. ¿Está bien?
Entonces, el nombre común de las monocotiledóneas es Liliopsida. Acuérdate, Liliopsida. Monocotiledóneas, lo mismo que Liliopsida. Y se caracterizan porque carecen de crecimiento secundario. La clave C, entonces. Ahora, algo que también te pueden preguntar es lo siguiente. Una diferencia entre monocotiledonia y dicotiledonia. Ambos son angiospermas, obviamente. Ambos presentan flores. Ambos tienen flores. Ambos presentan semilla protegida. Entonces las diferencias están a nivel, por ejemplo, de los embriones. Aquí tenemos dos cotiledones y aquí un solo cotiledón. Aquí en las hojas, las dicotiledonias presentan nervaduras ramificadas, primaria y secundaria, mientras que aquí la nervadura es paralelinervia, como paralelas. Si te fijas en la planta de maíz, te darás cuenta que no genera ramas, sino son paralelas, no es ramificado. Respecto al tallo, presenta haces vasculares dispuestos radialmente, mientras que en la monocotiledonia presenta haces esparcidos de forma aleatoria, no siguen un patrón exacto como esto. Lo más importante de repente son las flores. Las dicotiledonias presentan flores y los pétalos están en múltiplos de 4 o 5. ¿Está bien? Recuerda que el conjunto de pétalos te da la corola, mientras que en las monocotiledonias el conjunto de pétalos es 3 o múltiplos de 3. Y finalmente el polen aquí presenta 3 agujeros y aquí solamente uno. Y obviamente sabrás que por ese agujero es donde va a salir el tubo polínico. Bueno, Liliopsida, recuerda, monocotiledonia. Siguiente, los tejidos que persisten durante toda la vida de la planta y son responsables del crecimiento permanente gracias a su capacidad de división son conocidos como. Bueno, la palabra clave aquí, muchachos, es ¿qué tejido se encarga del crecimiento? Eso es lo más importante, crecimiento. No te preguntan un tejido de sostén, un tejido de protección, un tejido de alimentación, nada de eso. Te preguntan un tejido de crecimiento. Y obviamente el tejido de crecimiento son las famosas meristemos, ¿está bien? Existe el meristemo apical, ¿está bien? También conocido como meristema primario. Y también existe el meristema lateral, conocido también como el meristema secundario. Está bien, que se encuentra pues a lo largo de todos los lugares, los órganos, pero excepto en la punta. ¿Está bien? El meristema apical es responsable de la longitud, que crezca en longitud la planta. Y el meristema lateral es la importancia de que la planta crezca en diámetro, en grosor. ¿Está bien? Y ya sea meristema primario o apical, meristema secundario o lateral, ambos son meristemos y son importantes para el crecimiento, ya que presentan regiones de crecimiento, ¿está bien? Y están ubicados en los extremos de los órganos como tallo o raíces, ¿está bien? Entonces, meristemos. Recuerda, primario, secundario, apical o lateral, en los ápices o en las partes laterales. Los órganos secretores hace referencia, pues, por ejemplo, a los tubos laticíferos, tubos resiníferos. No tienen que ver con crecimiento. El clorénquima es el famoso parénquima clorofiliano, que tiene que ver con la fotosíntesis, no con crecimiento. El suber deriva pues del cambio suberógeno, o también llamado felógeno, cuya importancia es protección. Y el retidoma es como la escama que protege pues, la corteza, ¿no? Y también es protección. Entonces, clave C, meristemos. Siguiente pregunta, la epidermis es un tejido de protección. Mira, aquí ya te mencionan que la epidermis sirve para protección. Pero te preguntan, ¿qué podemos encontrar en la epidermis? Entonces, fíjate aquí tenemos una sección de una hoja. En la parte externa, superior, ¿no? Externa, encontramos a la cutícula, ¿está bien? La cutícula, ese lípido que hace que el agua no se pueda disolver, ¿no? Y resbala, así como la manzana. La manzana tú lo sumerges en agua y la manzana no se moja, ¿cierto? Porque el agua resbala. Acá está la cutícula. Debajo de la cutícula encontramos la epidermis, ¿está bien? Epidermis, en este caso superior. Entonces, una prolongación de la epidermis son estos pelitos. Estos pelitos, que son una prolongación de la epidermis, se denomina tricoma, ¿está bien? Y por abajo de la hoja, fíjate, también está cutícula y otra epidermis, denominada epidermis inferior. Y por debajo contiene una estructura denominada células oclusivas, que te van a conformar el estoma, por donde va a ingresar el oxígeno, el CO2, y se va a eliminar oxígeno, ¿está bien? O sea, el intercambio gaseoso en el estoma.
Entonces, tanto los pelitos como los huequitos se encuentran ¿dónde? En la epidermis. Entonces, en la epidermis, el tejido de protección, podemos encontrar tricomas, pelitos y células oclusivas que están formando pues el estoma, por donde ocurrirá pues el intercambio gaseoso. Siguiente pregunta: las células pétreas y las fibras constituyen al tejido de soporte vegetal conocido como. Bueno, esa pregunta es muy fija. Te dicen las células pétreas. De repente el nombre no has escuchado antes, las células pétreas, pero todo esto, muchachos, hace referencia al esclerénquima. ¿Está bien? Al esclerénquima. Resulta que el esclerénquima es un tejido de sostén, recuérdalo. El esclerénquima es un tejido de sostén. Pero los tejidos de sostén son de dos tipos. Tenemos al colénquima y al esclerénquima. ¿Está bien? Pero la diferencia entre colénquima y esclerénquima es que el colénquima está formado solamente por un tipo de célula, las células colenquimáticas, mientras que el esclerénquima, que también sirve para sostén, para soporte, está conformado por fibras y también por células esclereidas, denominadas células pétreas. ¿Está bien? Justamente aquí, al parecer, el alumno lo ha marcado, ¿no? Aquí debe decir esclereidias, ¿está bien? Esclereidias, ¿está bien? Entonces, de forma resumida decimos que el esclerénquima es un tejido de sostén, un tejido de soporte que está formado por dos tipos de células. Las fibras, que aquí no aparecen, que estarían por aquí, y también las células esclereidias, también llamadas células pétreas, ¿está bien? Células pétreas, clave D entonces. En este caso las células pétreas serían de aquí las que están en forma estrellada, ¿está bien? Que sirven para el sostén, para el soporte, recuérdalo. Siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes estructuras no forma parte del gametofito femenino en la planta? Bueno, el gametofito femenino es diferente al gameto femenino, muy importante. El gametofito femenino se le considera al saco embrionario, ¿está bien? Todo esto. Mientras que el gameto femenino solo se considera, en este caso aquí está, por aquí, ahí está. Esto, ¿no? También llamado huevo, también lo llaman oósfera, ¿está bien? También denominado oósfera. Entonces, el saco embrionario, vamos a colocar pausa un momento. Ya, bueno, aquí está. Entonces, como te comentaba, el saco embrionario, todo esto me conforma al gametofito femenino, que es muy distinto al gameto femenino. En este caso, el gameto femenino es este huevo que es aquí. Sin embargo, en los libros aparece con el nombre de oósfera, ¿está bien? Oósfera. O también llamado ovocélula, ¿está bien? En este caso me preguntan sobre el gametofito femenino, que es todo esto. Y el gametofito femenino está dentro del ovario, en la planta, en el gineceo. Y pues está formado ¿de qué? De tres células denominadas células antípodas. De dos células denominadas núcleos polares, de dos células denominadas células sinérgidas, y de la ovocélula, de la oósfera o el gameto femenino, ¿no? Que en este caso le han puesto huevo, ¿no? Entonces, acuérdate, número 8, 8 células, 3 sinérgidas, tres antípodas, 2 sinérgidas, 2 nucleopolares y un huevo u ósfera o también ovocélula. Entonces te preguntan, ¿cuál de las siguientes estructuras no forma parte del gametofito femenino? Sinérgidas sí hay, ¿cierto? Tenemos 2. Ovocélula también, en este caso le han puesto huevo. Nucleopolares también, aquí está, 2 tenemos. Antípodas, aquí también tenemos 3 antípodas, ¿no? Antípodas. Entonces, el núcleo generatriz, esa no presenta o no está presente en el gametofito. El núcleo generatriz vendría a ser esto, mira, el núcleo generativo también. Obviamente, y esto pertenece pues al polen, ¿está bien? Esto es el tubo polínico y por acá descienden las células espermáticas y el núcleo vegetativo. Y luego este tubo polínico penetra esta zona que está aquí, que se llama micrópilo, y luego pues ocurre la fecundación, ¿no? La primera fecundación con la ovocélula y la segunda fecundación con los núcleos polares. Siguiente pregunta: si el cáliz se diferencia de la corola, la flor presenta, pero si no se diferencia, la flor presenta. Entonces, estudiemos los famosos verticilos florales. Aquí tenemos el receptáculo, que es esta zona donde descansa pues el ovario.
Aquí tenemos esta parte de aquí verde que se denomina cáliz, ¿no? El conjunto de sépalos, ¿está bien? Y aquí tenemos los pétalos, el conjunto se denomina corola. Aquí tenemos el androceo, conjunto de estambres, y finalmente el gineceo, ¿está bien? Entonces nuevamente, receptáculo, donde descansa el ovario. Aquí tenemos al cáliz, ¿está bien? Cáliz, que es el conjunto de sépalos. Acá la corola, que es el conjunto de pétalos. Acá el androceo, conjunto de estambres. Y finalmente el gineceo, ¿está bien? El gineceo. Recuerda que el gineceo tiene una cabecita, el estigma, el cuello es el estilo y la parte es el ovario. Y aquí pues está lo que dijimos en la pregunta anterior. Aquí está el saco embrionario, el famoso gametofito femenino, ¿está bien? Aquí están las 8 células. Entonces te preguntan, si este cáliz de acá verde se diferencia de la corola, o sea, si tú puedes diferenciar entre corola y cáliz, ¿cómo se llama la planta? Pero si tú no puedes diferenciar entre ellos dos, ¿cómo se llama la planta? Entonces fíjate acá, te pregunto, ¿tú puedes diferenciar entre el cáliz, lo de verde, y la corola, que son los pétalos? Sí, cierto, tú puedes diferenciarlo. Entonces eso se llama periantio, ¿está bien? Periantio. Sin embargo acá, fíjate, tú puedes diferenciar, acá está el estambre, ¿no? Acá está el pistilo. Tú puedes diferenciar entre el cáliz de acá y los pétalos. No, cierto, te das cuenta, no puedes diferenciar. Eso que está aquí pareciera un pétalo, pero también pareciera un cáliz. Cuando no se puede diferenciar, se denomina pues perigonio. Perigonio, ¿está bien? Perigonio. En este caso, de repente tú has escuchado el término tépalo. Entonces, en este caso no se habla de cáliz, tampoco se habla de pétalos, se habla de tépalos, ¿está bien? De tépalos. En este caso, el tépalo, que vendría a ser esto, se parece más al cáliz o se parece más a los pétalos. Se parece más al cáliz, ¿cierto? Como este tépalo se parece más al cáliz, se llama tépalo calicino. En cambio, si fuera como otras plantas, donde el tépalo se parece más a los pétalos o a la corola, se va a llamar tépalo corolino. ¿Está bien? Entonces, periantio, diferencio, perigonio cuando no diferencio. Siguiente pregunta. La semilla que resulta de la doble fecundación, ya te comenté de eso, tiene como estructura triploidea. Aquí está, mira, aquí está nuevamente el estigma, el estilo, el ovario, todo es el pistilo. Y te das cuenta que aquí está, ¿qué cosa? El saco embrionario, ¿cierto? Que vendría a ser el gametofito femenino. Y dentro estaban, ¿qué cosa? Las 8 células. Aquí están, mira, las 3 antípodas, las 2 sinérgidas, bueno, acá aparecen 3. Puede ser, bueno, acá están juntas, ¿no? Y acá están los 2 núcleos polales y acá está pues la ovocélula, ¿no? ¿Está bien? Deben ser 8 total, acá se han confundido, me parece 3, 6, acá hay 9, pero deberían ser 8 nada más. Ah, no, me parece que estos de aquí, los azules, son las células espermáticas del polen. Y las 8 células vendrían a ser esto, ¿no? 3 acá, 6 y 2, 8. ¿Está bien? Este azul que conté pertenece pues a las células espermáticas que descendieron por el tubo polínico. Bueno, entonces fíjate acá, a ver. Los 2 núcleos polares que había se van a fecundar con una célula espermática que viene del polen. Cada célula es haploide, NNN. Entonces, NNN te da 3N, ¿no? Acá está 3N. Eso, chicos, es la primera fecundación, ¿cierto? Y la segunda fecundación es cuando la otra célula espermática, que sería pues como el espermatozoide en hombres, se une pues a la ósfera, también llamado ovocélula, ¿cierto? Y pues acá N más N2N, acá está N más N2N y te genera el embrión. Entonces aquí se dice que en las angiospermas ocurre una doble fecundación. La primera fecundación es cuando los dos núcleos polares se unen a la célula espermática, 3N. Y la segunda fecundación es cuando la ósfera se une a la otra célula espermática, M2N. Y todo ello me conforma la semilla. Sin embargo, en esta foto aparece el término albumen, ¿no? El término albumen no se usa mucho en el examen de admisión. Acá en vez de albumen coloca la palabra endosperma. ¿Está bien? Endosperma. Entonces, la fecundación triploide es el endosperma. ¿Está bien? Recuerda que el endosperma es un tejido de nutrición de reserva. ¿Está bien? Que nutre al embrión. ¿Está bien? Hasta que la semilla pues, pueda germinar y hacer fotosíntesis por su propia cuenta. Siguiente pregunta. El ácido indol acético es una hormona involucrada en el proceso común. Ahora, el ácido indol
acético, o como te comenté, el ácido indol 3-acético, debes tenerlo en la mente necesariamente. Este ácido indol 3-acético es la auxina más famosa, ¿está bien? La auxina más famosa. Y la auxina obviamente es una hormona vegetal. A las hormonas vegetales también se le llama fitohormonas. Entonces esa auxina, ácido indol 3-acético, se caracteriza por lo siguiente. Las auxinas en general se caracterizan por el crecimiento celular, está bien, crece. Las auxinas se ubican normalmente en la punta, en el ápice de la planta. Entonces, si la luz solar, el estímulo viene por acá, entonces crece así, derecho. Pero si el estímulo viene por acá, entonces las auxinas ordenan que el tallo crezca pero para allá. Es decir, están respondiendo al estímulo, ¿cierto? Entonces responden al fototropismo positivo. Foto, ¿por qué? Porque es luz. Tropismo, ¿por qué? Porque se dirige a él, ¿me entienden? Y positivo, ¿por qué? Porque se acercan a él. En cambio, si el estímulo fuera luz, pero se refieren a la raíz, sería fototropismo negativo, porque la raíz se aleja de la luz. ¿Está bien? Recuerda, la auxina es una hormona vegetal que se ubica en los ápices y son responsables del crecimiento. ¿Está bien? Si tú cortas esto, la planta ya no crece. Ya crece, ¿está bien? Siguiente pregunta. La elongación de los entrenudos y la floración de las plantas son procesos favorecidos por... Bueno, así como la auxina estaba presente pues en la puntita y era crecimiento, otra hormona que debes aprender es la hormona de la floración. Basta que leas floración, automáticamente marcas giberelina, y es porque las giberelinas son las hormonas de la floración. Recuérdala. ¿Está bien? Recuerda, giberelinas, floración. Acá de repente practicamos, a ver, auxina, como te comenté, es crecimiento, ¿cierto? Está en la punta. Ácido abscísico para el reposo. Cuando tú tienes una semilla en tu casa, la semilla no germina, ¿cierto? Pero está viva. Es decir, tiene abundante ácido abscísico porque la semilla está durmiendo. Citoquinina para la división celular, etileno para la maduración. Bueno, con eso te canté la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, el etileno es una hormona gaseosa cuya actividad está relacionada con, te das cuenta pues, con la maduración de frutos, como te comenté, ¿no? El etileno para la maduración de frutos. La germinación está relacionado con ¿quién? Con la giberelina. La giberelina tanto es para germinación como también para floración, por si acaso, puedes apuntarlo. ¿Está bien? La dominancia apical, recuérdalo, era la auxina, ¿cierto? Porque era para crecimiento, estaba en la puntita. Muy bien. Bueno, aquí está la foto, fíjate aquí. Aquí tenemos un fruto plátano verde. Este plátano tú lo dejas en tu mesa y pasan los días y va a empezar a madurar. La pregunta es ¿por qué está madurando? Porque está generando una hormona denominada el etileno, la hormona de la maduración de frutos. Ahora, si tú coges, por ejemplo, un limón, cierto, verde, y lo dejas en tu mesa, el limón, aunque pasen los días, no va a madurar, ¿me entiendes? No madura. Eso es porque existen frutos climatéricos, como el plátano, que por sí solo pueden generar etileno, pero existen frutos no climatéricos, como los cítricos, que una vez que son extraídos de la planta ya no pueden madurar porque no pueden producir etileno. ¿Está bien? Otro fruto climatérico, por ejemplo, la palta. La palta sacas de la planta y por sí solo puede producir etileno. ¿Está bien? Recuérdalo, etileno, hormona de la maduración. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Espero haberte ayudado mucho y hasta la próxima.